Esta edición de Fútbol Picante es presentada por The Home Depot. Haces más, logras más. Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a Fútbol Picante desde casa. Aquí estamos como todos los días con temas muy interesantes para analizar y debatir con todos ustedes. Hoy la bienvenida a nombre de Rafa Puente, Paco Gabriel de Anda y Jorge Pietrasanta, además de Ricardo Push, que también estará con nosotros un poco más adelante. Bueno, la noticia del día es sin duda lo que da a conocer el equipo de los Pumas. Hay una desbandada en el equipo universitario. Se van jugadores con muchos años, con muchos partidos y que parecían esenciales en este equipo que estaba en zona de clasificación en el torneo pasado, que fue anulado por la Liga MX. Pumas durante las 10 fechas se mantuvo siempre en zona de clasificación y era una esperanza realmente para mantenerse en un estado competitivo con Michel, el técnico español, haciendo un gran trabajo. Hoy se han ido Pablo Barrera, gran veterano, histórico de la cantera de Pumas, que además llegó a jugar en el fútbol extranjero, en el fútbol europeo, en un muy buen nivel. Se ha ido Ignacio Malcorra, jugador argentino que llegó de Xolos Tijuana y que había tenido un muy buen trabajo en los últimos partidos, las últimas 2 temporadas, bajo las órdenes de Michel. Y también se ha ido otro veterano de más de 200 partidos, procedente de la cantera de Pumas, David Cabrera. Los 3 jugadores no renovaron contrato. Cuando se le preguntó, no a Leopoldo Silva, sino a Chucho Ramírez, el director deportivo, Chucho Ramírez dijo que no llegaron a un acuerdo y que el equipo también está atravesando por una situación delicada, como supongo otros equipos en temas económicos en el fútbol mexicano. Rafa Puente, te saludo con mucho gusto, buenas noches, y te preguntaría qué tanto le afecta a Pumas en su estado competitivo la salida de estos 3 futbolistas. Bueno, por supuesto que le afecta, ¿no? Una salida de 3 jugadores. Hay 2 de ellos que podríamos decir, aunque no eran indiscutibles titulares, porque Malcorra tuvo a bien, no sé, a qué equivocarse, aquella vez me parece que fue con Xolos, que falla un cobro de un penal, que contra Juárez. De convertirlo Juárez, lo hubiera metido en la liguilla. Pero bueno, pues ahí medio fue crucificado por toda la afición universitaria, pero un jugador sí con un recorrido largo, con un perfil zurdo, con un excelente golpeo de pelota y con buena generación de fútbol. De repente hubo una serie de cambios en la figura de él para meterlo como lateral y hacerlo que cumpliera funciones como de carrilero, y que no era un jugador que sentía tanto la marca. O sea, yo creo que ahí desperdiciaron un poco momentos con él, pero me extrañó su salida. Lo de Barrera, por supuesto que me extraña muchísimo, aunque le costó un poco, justo en la parte final, antes de la cancelación del torneo, creo que había recuperado un muy buen nivel y estaba haciendo cosas muy interesantes, y seguramente será requerido por varios planteles. Y el caso de Cabrera, bueno, pues Cabrera, que también me extraña, no era realmente muchas lesiones, titular, ¿no? Hay que recordar que, perdón, que tuvo muchas lesiones en su carrera, ¿no? Lesiones, y también tuvo un periodo donde estuvo en Morelia, fue a Morelia, regresó a Pumas, dos o 3 lesiones de rodilla, pero bueno, pues de la cantera universitaria, y creo que eran material importante para Michel, ¿no? Habrá que ver si, no sé, si tienen la opción de poder llevar algo como refuerzo, porque si no, sí se va a debilitar Pumas. De acuerdo. Paco Gabriel de Anda, buenas noches, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tanto? Sí entendemos que Pumas se debilita, y entendemos, Paco, que también esto es el resultado de lo que tú ya has hablado en otros programas, del reajuste económico que tienen que hacer de manera casi obligatoria, pues todos los equipos, para tratar de subsistir. Buenas noches, David, un saludo y un abrazo a la distancia a Rafa y a Pietra. Sí, está claro que el fútbol mexicano suspendió su actividad para hacer ajustes en la nómina, está claro, y dentro de todo puede ser entendible, porque al final los dueños de los equipos ponen su dinero y al final tienen derecho a hacer lo que quieran, como lo han hecho hasta el momento, ¿no? Abolir
la liga de ascenso y descenso, para que no haya esa preocupación. Van a cortar a muchos futbolistas, a gente del cuerpo técnico. En particular me llama mucho la atención lo de Pumas, porque prescindieron del entrenador de porteros, de Capirossi, que había hecho un gran trabajo, me parece. Prescindieron ahora de Malcorra, de Barrera, de Cabrera. No sé si vayan a llegar sustitutos. No sé, entiendo que Michel está de acuerdo en todos estos movimientos. No sé si vayan a venir otros refuerzos, pero también da la impresión de que el hecho de que no haya descenso, pues te invita a que reduzcas nómina, a que te la juegues con futbolistas. Muchas pero veces Paco, un equipo como Pumas, protagonista, sí. Pumas tiene que jugar liguilla, tiene que ser campeón. Yo estoy de acuerdo, pero yo no puedo repetir un discurso que suena muy bonito, pero que no es real. De que vamos a pelear siempre por el título y vamos allá a luchar en las alturas contra Tigres, contra Monterrey, contra América, León, en fin. No, la realidad es que desde que llegó Chucho Ramírez nunca ha manifestado eso. Y ahora con este tipo de acciones, bueno, demuestra que quieren hacer un ajuste económico y es válido, es válido. Ellos sabrán por qué lo hacen, Michel lo está aceptando, pero al final sí se le tendrá que exigir resultados. Aunque estén reduciendo la nómina, se le tendrá que exigir resultados, desde luego. Sí, la pregunta aquí, Jorge Pietrasanta, es si Pumas puede competir con la sangría que ha sufrido hoy, con la pérdida de 3 jugadores que a mí me parecen, pues que son jugadores importantes, jugadores de experiencia. Hay que recordar que Pumas lleva un proceso en el cual va desarrollando jugadores de cantera, pero tanto Barrera como Cabrera ayudaban, son referentes de la última época, y Malcorra se había adaptado muy bien. Yo recuerdo un partido contra el América en el torneo que dudaron, que Malcorra fue una de las grandes figuras de ese empate trepidante de Pumas contra el América. Sí, sí se debilita. De por sí su nómina no es muy alta, no es de las importantes del fútbol mexicano, y se piensa que puede estar entre el lugar 6 y 8 y arañar la liguilla. La arañó en el torneo en donde Malcorra falló ese penal que decía ya Rafa contra Juárez. Ahí se quedaron afuera de toda posibilidad de liguilla. Pero con estas ausencias yo veo sobre todo la de Barrera, gran pie veterano, y la de Malcorra. Barrera también con sus lesiones. Malcorra un buen jugador, y Cabrera pues ya había hasta perdido la titularidad. Ambos, Barrera y Cabrera, viviendo una segunda etapa con el equipo de Pumas. Anteriormente Barrera también pasó por Rayados de Monterrey. Yo sí veo que se debilita. Inclusive se hablaba en algún momento de que también querían traer un portero. Se mencionó en algún instante a Sosa, que ya va a ser el arquero de Mazatlán, el que estaba en Morelia. Yo creo que sí deberían de buscar algo más ahí para que no se debilite el equipo, porque si no, como siempre, van a voltear a la cantera. ¿Pero a quién buscaban? A un arquero a Campaña, ¿no? ¿A Campaña? ¿Perdón? Lo buscaban por medio de un... Campaña. Sí, lo buscaban por medio de un préstamo a Independiente de Avellaneda, ¿no es así? Ah, sí, y también el caso de Sosa, del arquero, perfecto, que ya está en Mazatlán. Sí, no sé si se vaya a dar, pero Campaña no debe de cobrar poco, ¿eh? Entonces, habrá que ver si se da o no. Entonces, prescindes de 3 jugadores para traer un arquero que te va a cobrar las perlas de la Virgen, o sea, ¿cómo? ¿Se van a repetir los mismos errores de siempre? Prescindo de 2 mexicanos para traer a un arquero que no sabemos si se va a adaptar al fútbol mexicano, en fin. No, yo no. De repente las cosas no son tan lógicas. Habrá que ver si llevan a cabo o no. Están reduciendo la nómina, están en su derecho, pero al final sí tienen que ofrecer resultados. A David Patiño, que hizo un gran trabajo, lo despidieron por una derrota contra América. Muy doloroso y lo que tú quieras, pero había promovido jugadores jóvenes, se había metido en la pelea, terminó tercero de la tabla general y con una nómina también reducida. Entonces, habrá que... Yo creo pero Michel lo sabe, Paco. Michel lo sabe. Michel, bueno, que si no mete a este equipo a liguilla... Pero ahora califican 12 equipos, Paco. Califican 12. Pero eso es un tema importante. 12 de 18, pues ya te abre una posibilidad que no debería de ser. Sí, de acuerdo. Y en tema del portero, sí, se hablaba de portero uruguayo que juega en Argentina, pero también se llegó a hablar de Gudiño,
Gudiño había pedido salir de Chivas, creo que finalmente eso lo convencieron entre Tena y Peláez que se quedara en el Guadalajara, y Gudiño levantaba la mano porque a él sí le interesaba de ser el portero titular de Pumas, de un equipo como Pumas, para tratar de revalidar su carrera y volver a la titularidad. Y parecía una buena opción conseguirlo a préstamo, pero creo que Chivas no estaba de acuerdo en esa situación. Ahora, realmente yo quiero negarme a pensar, Rafa Puente, que la situación de Pumas se está relajando. ¿Por qué? Porque califican 12 a liguilla, porque no hay descenso. Yo creo que Pumas tiene una responsabilidad, deportivamente hablando, de pelear entre los mejores del torneo, Rafa. Lo podrá hacer ahora. Aparte, digo, hay que ser claros y objetivos, conociendo el desarrollo propiamente del fútbol mexicano. Es muy difícil que después de este parón, cuando tú reanudes actividades, puedas contar con elementos de la cantera que no los tomabas en cuenta tanto como para que te vengan a resolver el numerito ya jugando, ya arrancando el torneo que viene, ¿no? O sea, yo creo que lo de Pumas, que no me parecía a mí que tuviera un gran plantel, el hecho de que se vayan 3 jugadores con esa experiencia que eran importantes, si quieres de relevo, lo que sea, que estaban en la disputa de los puestos siempre, a mí me parece que es debilitar el equipo, ¿no? Y por otro lado, lo del tema del portero, me parece también increíble que en el periodo tan largo que lleva, porque ya lleva unas cuantas temporadas Saldívar jugando, que en Pumas a lo mejor no apareciera o no le dieran la oportunidad, como sucedió históricamente en Pumas. Cuando el portero era Campos, claro, le costó muchísimo a Bernal, pero luego que se fue Campos, se consolidó Bernal y fue campeón con el equipo. Y cuando se fue Bernal, apareció el Picolín y no se pensaba que era mejor el Picolín. Perdón. Sí, no, y vete más atrás. Cuando estaba Ríos, el que lo apretaba era Campos y después se quedó Campos. Bueno, cuando estaba Ríos, ¿no? Y a Ríos lo vendieron. Entonces, siempre tenían una alternativa. Yo me pongo a hacer un poco de memoria, Paco, David, Pietra, y recuerdo como portero extranjero de la verdad, de Pumas a Montoya, aquel argentino bastante loco que tenía físico, tenía físico culturista, pero ese portero, pero de ahí en fuera no me acuerdo de otro portero. Siempre se trabajó, tuvo a Esdras Rangel, se tuvo a Sola Feredia, bueno, hubo un Lavallén. Sí, y no estuvo Vázquez del Mercado también, Rafa. Vázquez del Mercado no fue portero de Pumas. Eso fue hace mucho tiempo, fue después de Onassis Díaz, y más o menos. De acuerdo. Bueno, realmente no ha apostado de hace mucho tiempo a la fecha, porque han trabajado adecuadamente y han ido sacando porteros. Sí, de acuerdo. Ahora, a mí sí me preocupa esta situación porque yo insisto, Pumas no es cualquier equipo, tiene una tribuna realmente muy exigente, es un equipo de los llamados 4 grandes del fútbol mexicano y se supone que iba en un sendero competitivo, que Michel había hecho bien las cosas en las últimas temporadas, no había logrado meterse una liguilla la temporada anterior, la última que existió realmente, pero en las 10 fechas competía. Buena temporada la de Patiño, porque de ahí en fuera no había muchas. De acuerdo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Pumas. Por lo pronto, me parece que habrá problemas. Una pausa y regresamos. Tenemos más en Fútbol Picante desde casa. Vamos a recordar el 7-0 que le duele tanto a Pietrasanta. Bueno, a todos. Contra Chile. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más. Junio 18 del año 2016 es la escena de los cuartos de final de la Copa América del Centenario en el Estadio de los 49 de San Francisco en Santa Clara, California, ahí cerca de San José y San Francisco en la Bahía. Una noche desastrosa para el fútbol mexicano
y para la selección mexicana, para Juan Carlos Osorio y para todos los que estuvieron aquella noche en ese estadio y que son mexicanos. Jorge Pietrasanta, ¿qué recuerdo tienes de ese episodio amargo, terrible? Terriblemente amargo, sí, tienes toda la razón, David. Pues tuve la oportunidad de transmitir ese partido y el segundo tiempo, entonces pues me tuve que tragar 5 pepinitos nada más en la transmisión. Algo que cuando ves el 2-0 y dices, todavía habrá alguna oportunidad al segundo tiempo de corregir algo, pero empezando te clavan el otro y luego viene el otro y se convierte en la noche de Edu Vargas, que se cansó de llegar y de hacernos goles. Pues fue para mí el peor momento que me ha tocado vivir con selección, y yo pienso que para muchos, porque podrá haber partidos de selección en mundial que se han perdido y que han dolido mucho, pero que te metan un 7-0, que ha sido la mayor goleada en un torneo oficial, pues es como hasta para ponerse a llorar. Yo pues comentaba en mi columna de hoy, me fui al hotel que está ahí cerquitita a intentar descansar, porque ni se puede, porque te pasan 1000 cosas por la cabeza, y no salir hasta el día siguiente en la tarde de la pena que me daba a mí como mexicano y de haber transmitido un partido de esa índole. Imagínate nada más cómo se han de haber sentido algunos otros, ¿no? Fue una noche lamentable la que vivimos aquella ocasión en Santa Clara, que no se va a poder olvidar nunca, tristemente, y pues tampoco nos vamos a olvidar nunca de cuál era nuestro técnico, que luego se desapareció. Hay que acordar que se desapareció un rato y que andaba deambulando y platicando de fútbol, a ver qué le había pasado, etcétera. Otro que estuvo esa noche ahí es Paco Gabriel de Anda. Antes de escucharte, Paco, ¿te parece si escuchamos a Miguel Layún, que habla sobre ese momento que yo sigo pensando que fue un accidente más que una realidad? Pero hay de accidentes a accidentes. Como decía Jorge Pietrasanta, puedes perder en el fútbol, pero tienes que perder compitiendo, y México esa noche se desfondó por completo. Oye, Miguel, mucho se ha hablado, sobre todo en los últimos días, de manera negativa de Juan Carlos Osorio. ¿Tú cómo recuerdas al profe? Yo siempre lo he dicho, para mí, y lo seguiré diciendo, para mí es un genio en la parte deportiva. Creo que desafortunadamente se creó un entorno alrededor de él bastante negativo, donde cualquier situación que él hacía o decía, pues era perjudicial. Yo, por ejemplo, me buscaron para dar declaración acerca de lo que él había comentado. No quise entrar en dimes y diretes, y no por otra cosa, sino porque si algo tuviera yo que hablar, como siempre lo he dicho, lo hablaría con él. Primero, claro, para entender cuál fue el contexto de las palabras, porque tampoco hay que ser un erudito, ¿no? Para saber que hay veces que las palabras se sacan de contexto, ¿no? Y si lo dijo en la manera en cómo se expresó que lo dijo, o más bien cómo se interpretó, porque una cosa es cómo él habla y lo que se interpreta, ¿no? En general, hablamos ahorita de este caso, pero es en general. Totalmente. Entonces, por eso fue que me mantuve al margen, claro, porque no me interesaba entrar en discusiones de dimes y diretes, y segundo, porque creo que primero lo más congruente y lógico sería saber cuál fue el contexto en el que se dijo, de parte de él, no de parte de quien recibió el mensaje. Bueno, ahí está Miguel Layún en una entrevista con Sergio Dip, donde dice que para él Osorio es un genio en lo táctico. Siempre mantuvo esa idea de que Osorio es un genio. Pues el genio se llevó, y con todo su táctica, y la selección mexicana perdió ese día 7-0 frente a Chile. Paco Gabriel, ¿fue un accidente realmente? Parte y parte. Una goleada nunca se planea. O sea, no hay ningún equipo que planee en golear al otro. Chile no planeó ese día golear a México, planeó ganarle a México. Después las goleadas se van dando. Esa es una realidad. Pero yo estuve en todos los partidos, fui testigo, estuve en todos los Juegos de México en esa Copa América. Empezó ganando el Uruguay. Una Uruguay sin Luis Suárez. Le ganó 3-1. Después en Pasadena contra Jamaica ganó México, pero si recuerdan hubieron muchos mano a mano contra Ochoa. Y después contra Venezuela con un gol del Tecatito Corona se empató a 1.
todos los partidos con modificaciones, con las famosas rotaciones. El partido contra Chile no fue la excepción. A mí me extrañó mucho de que Osorio modificara sustancialmente su plantel ese día, y me modificó que no ajustara durante el partido, en el trámite del partido. Porque al final, en algún momento, si tú te cierras y tú puedes de alguna manera evitar que el rival te siga atacando y te siga haciendo goles, bueno, tienes la posibilidad de aguantar el vendaval y después volver a competir, y sabemos de muchos partidos donde vas abajo en el marcador 2 o 3-0 y logras empatar. Aquí Osorio ni metió las manos. Yo recuerdo una escena, yo estaba atrás de la banca de México, donde Rafa Márquez estaba en la banca y discute agriamente con Osorio, no sé el tema, no sé qué le habrá dicho, pero fue muy significativa esa imagen. Al final, México termina humillado, futbolísticamente hablando. Chile no es jamás superior a México un 7-0. Ese fue un accidente, fue el resultado de muchos errores que Osorio había cometido, y bueno, de que los jugadores chilenos ese día fueron sumamente certeros. De acuerdo. Ahora, Rafa Puente, cuando yo me refería a accidente, es que no, para mí es evidente que no es esa la distancia abismal entre un fútbol y otro. México le ha competido, le puede competir, le puede ganar a Chile, puede estar en el nivel de Chile en una competencia. A eso me refería con accidente, ¿no? Que se dieron todas las circunstancias, lamentablemente, para que México sufriera la peor derrota internacional de su historia. La Copa América un año antes habían empatado a 3 en Santiago y venían unos días antes de ganar y con suplentes, un amistoso en San Diego. Y con suplentes, sí, con suplentes dirigidos por Miguel Herrera, con muchos suplentes. De acuerdo. Rafa. De accidentes en el fútbol, cuando los resultados son tan abultados, generalmente son o de una diferencia abismal futbolísticamente hablando, o de accidentes del fútbol. Yo eso siempre lo tomé como un accidente, que no exento a ninguno de los jugadores ni a Osorio de lo sucedido, porque creo que en la cancha había jugadores con la verdad, con jerarquía, con personalidad, como para poder medianamente corregir el tema, no darle la vuelta al resultado, pero impedir que el resultado fuera tan abultado. Y la situación de Osorio, pues que lógicamente ni por la mente le pasaba, porque la diferencia, y coincido con mis compañeros, entre México y Chile, la verdad está bastante emparejada. Pueden jugar 10 veces más o 20 veces más, y algunas ganará México, algunas ganará o ligeramente a lo mejor un poco más Chile, y algunos empatarán, pero nunca con una diferencia tan abismal. Pero situaciones que se presentaron, como lo que le pasó cuando el Mundial, acuérdense, en Argentina, que Alemania le hace 6 en una Copa del Mundo, como lo que le sucedió a Brasil jugando de local frente a Alemania, que es verdaderamente arrastrado, o como lo que le sucedió en algún momento a un técnico altamente experimentado mexicano en un partido de carácter amistoso que se jugó en Wembley y que le metió 8 Inglaterra a México. O sea, yo creo que son accidentes del fútbol que a veces... Y yo recuerdo también otra goleada, Rafa, carrera de algunos técnicos, ¿no? Y recuerdo otra goleada a la selección mexicana de Bora Milutinovic en Italia, ¿puede ser? En territorio italiano. Un partido en Florencia 5-0 contra Italia, que le hizo 5-0. Que me acuerdo perfecto, que atajó el Chato Ferreira. Y jugó la defensa titular del América. La defensa titular de América jugó ese partido. Manso, Tena, Trejo y Vinicio. Y Vinicio, correcto. La defensa el problema aquí es que después de este accidente, un año después otro accidente en donde Alemania nos metió 4 en la Copa Confederaciones, y luego otro en el Mundial en donde Suecia no metimos ni las manitas y nos metió 3. Entonces son más accidentes. No, de acuerdo. Pero oye, demasiados accidentes. Pero no compares uno con otro. La inconsistencia, la irregularidad del fútbol mexicano siempre ha estado de manifiesto. Siempre. O sea, México te puede hacer cosas como en ese Mundial, que estoy de acuerdo que fue un desastre contra Suecia. Bueno, contra Alemania dio un partido que nadie lo esperábamos, espectacular, y terminó venciendo al campeón del mundo, que era el campeón defensor y que nunca había perdido en un arranque de Copa del Mundo,
contra México. Ahora, Rafa, ¿sabes, David, Paco rápidamente, ¿sabes Jorge? cuál es el Sí. problema aquí? El problema aquí es de que las 3 goleadas fueron al mismo técnico. Fueron a Osorio. 7-0, 4-1 y 3-0. En torneos oficiales, no fueron partidos amistosos. Torneos oficiales. No. Yo ahí sí creo que la responsabilidad de Osorio torneo es mayor que la de los futbolistas. Porque no fue coincidencia. Las 3 goleadas se las come Osorio, ¿eh? Sí, pero Paco, tampoco disculpes a los futbolistas, ¿no? Sí tiene, también por estaban no, ahí, responsabilidad tiene. También estaban en el campo de juego. Y también fueron inoperantes esa noche, también. Pero que no se escondan los futbolistas, En 3 años distintos, David. En 3 años distintos. Sí, en 3 bueno, estoy de acuerdo, diferentes. pero Paco, cuando pierdes 7-0, cuando pierdes 7-0, todos están mal. El técnico, están mal los jugadores de fútbol. No puedes disculpar a nadie con un 7-0. Sí. Es más, yo les pregunto, ¿no era el momento de cortar a Osorio después de aquella noche en Santa Clara? Pero por supuesto. Sí, señor. Pero no hay duda. No había mejor pretexto para hacerlo ahí. Al respecto, David. Y sin embargo aplaudimos a algunos el hecho de que México haya aguantado, se haya tragado esa derrota, las autoridades, y le dieron continuidad a un trabajo. Algunos lo aplaudimos. Eso es continuismo, eso es pan con lo mismo. Sabes que no te va a dar resultados. Bueno, hacemos una pausa y regresamos. Fútbol picante desde casa. Es presentado por US Army. Bueno, este título no tiene desperdicio. Unos perros bien gallos. Los 9 jugadores de Gallos Blancos se van a Tijuana después de que el dueño de Tijuana vendió al Querétaro a otro grupo de empresarios. 9 futbolistas. Ahora venden los equipos de fútbol sin muebles o con muebles. Y se llevan, pues ahí se llevó a parte de los jugadores, increíblemente, que eran activos del otro equipo y que además tenían, me parece a mí, no sé qué opinan ustedes, hasta un sentido de pertenencia con Gallos Blancos de Querétaro. Algunos jugadores son hechos en las fuerzas básicas de ese equipo, son de la ciudad, pero como cambió de dueño, el dueño dijo, me quedo con lo mejor. Paco Gabriel de Anda. Bueno, ahí está los 9 futbolistas que se han marchado del equipo de Gallos Blancos al equipo de Tijuana. 9 de los 10 refuerzos de Xolos en la temporada proceden del Querétaro. ¿Qué te parece, Jorge Petrasante, esta situación? Bueno, me parece triste, ¿no? Porque como Francisco, dices, varios jugadores se hicieron ahí en el equipo de Querétaro, recordando que fue en la época del Calaco Villanueva y también de Joaquín Beltrán, que hicieron estos trabajos con la cantera y que surgieron Pablo Irizar, Marcel, el de Mérida y varios jugadores así que pues uno los ubica de inmediato en Querétaro y que puedes entender que de repente cambien de equipo, ¿no? Pero no así en conjunto y que se vayan 9 a jugar a otro. Sí, increíble. Rafa Puente, ¿qué opinas de la situación? Está por ahí Marcel Ruiz, este jugador que en su momento fue una gran promesa. Está el otro Paolo Irizar, que también ha tenido llamados a selecciones menores. Hay jugadores interesantes en ese. Se ve que, me acuerdo muy bien que Jorge Alberto Hank envió aquí a Fernando Arce, a trabajar a Querétaro ya en la parte final para que hiciera un escauteo, un visoreo muy bien de los futbolistas que podían quedarse el grupo justo cuando se hiciera la operación. Y ahí están los resultados, Rafa. Pues la verdad es increíble, ¿no? Que se pueda haber llevado a efecto una operación donde tú sabes que la materia prima es una parte fundamental del valor de la franquicia de un equipo, ¿no? Independientemente de su historial, etcétera, etcétera. El Querétaro había cumplido una muy, muy buena campaña con Vucetich, había tenido con esos jugadores jóvenes, tuvo una temporada que calificaron, dirigía Rafa, mi hijo, luego llegó Vucetich después de un muy mal momento de Rafa,
y capitalizó muy bien después de un cierre de torneo bastante complicado en la siguiente temporada. Y cuando todo parecía que iba hacia arriba Querétaro, bueno, viene esta operación, que estoy de acuerdo, la operación de venta se había hecho antes cuando lo venden los Vázquez Raña y entra Jorge Hanna. Pero la operación en las condiciones que se da, con la cantidad de jugadores que se van, pues lógicamente la franquicia, el valor de la franquicia tiene que ser muy inferior. Sí, de acuerdo. Sí, Ahora, sí. supongo que el plan ¿Sabes qué Paco otro Gabriel de Anda jugador, es... David? Rapidito, ¿Sí? otro jugador importante de esos 9 que se van y que surgió de ahí, Jordi Cortizo también, y Gómez también, sí. Son varios. Sí. Y el africano, ¿no? El africano Abouyé también, bueno, ese no ha nacido ahí, pero él venía también del Atlas. Es parte de la operación. Ahora Ahora siempre propiedad de Atlas. Siempre ha pasado eso. Sí. Ahora, Paco. Siempre ha pasado eso, David. El verdadero problema de la multipropiedad es ese. O sea, cuando yo escucho el tema de la multipropiedad porque se puedan entregar los partidos o porque le puedas dar los puntos no. a tu hermano, no, el hermano menor, el hermano mayor, no pasa por ahí. Pasa por esto. Porque ya sucedió jugadores de Necaxa al América, del América al Necaxa, del América a San Luis al América, de León a Pachuca, de Pachuca a León. En su momento también del Morelia, los mejores jugadores del Morelia se fueron al Atlas, lo recordarán muy bien, sí. Y ahora en paquete, lo mismo. Sí. Entonces el tema no es de que se regalen los partidos en la multipropiedad, de que un equipo deje ganar al otro, estoy seguro que no. Este tipo de situaciones que son reprobables, o sea, cada quien está en su derecho porque tú eres dueño de los dos equipos o porque tienes injerencia en los dos equipos o a veces en los tres equipos, como se llegó a dar el caso en su momento de América, Necaxa y San Luis, pero no es lo más justo, ni lo más leal. A mí me parece que sí tendrían que aplicarse algunos candados en el reglamento mucho más estrictos para evitar este tipo de situaciones. Bueno, veamos justamente lo que nos cuenta Tlatuani Carrera sobre lo que dice el reglamento de transferencias en el fútbol mexicano. Nueve jugadores del recién vendido Querétaro fueron enviados a los Xolos de Tijuana, equipo que era el anterior dueño de sus cartas. Y muy pronto, hubo un comunicado de la Asociación Mexicana de Futbolistas que alertó acerca de que los jugadores de un club recién vendido pertenecen a la directiva compradora, y la denuncia va más allá. Lo más relevante está en la parte final del escrito, donde se lee: para evitar malentendidos, es de suma importancia contar con el reglamento de transferencias y contrataciones, que ya ha sido aprobado, como lo informó la presidencia de la Liga MX en días pasados. Sin embargo, está pendiente su publicación. Las nuevas reglas a las que se refiere la asociación fueron aprobadas, según se anunció, en la reunión de dueños el pasado 10 de junio. Sin embargo, es una promesa que se ha pospuesto. El 25 de abril de 2018, Enrique Bonilla dio a conocer que se trabajaba en un reglamento para dar orden a las transferencias de jugadores. El fondo era dejar atrás el Pacto de Caballeros, una práctica prohibida por la FIFA hace más de 2 décadas. Pero 2 años y 2 meses después de aquel anuncio de Bonilla, la promesa no se ha convertido en papel. La pregunta es tan vigente en la pausa de la pandemia como ha sido en los últimos años. ¿Cuándo se publicará el reglamento definitivo para los movimientos de jugadores? En el fútbol mexicano cuesta trabajo, o le cuesta trabajo a los clubes entender que hay reglamentos y que pues los reglamentos son así y tú puedes de pronto informarle a tu club: oye, pienso que mi contrato termina en junio, como se lo puede decir a cualquier empresa. Eso es muy normal en Estados Unidos, sobre todo con las empresas, decirle: oye, voy a trabajar contigo hasta el 31 de diciembre porque vence mi contrato y después estoy buscando otra oportunidad porque me favorece, porque me gusta, porque tiene mejor clima. En México cuesta más trabajo. Creo que, pues, si te pones en los zapatos de un directivo, siempre van a querer defender la institución, el activo, pues lo que representa y lo que cuesta un jugador. Creo que en ese aspecto entiendo a la directiva, pero yo lo comenté en meses pasados que yo en su momento traje oferta para que pudiera salir, no obviamente de 10 millones, pero sí traje 3, 4 millones y no se me consiguió la salida. Entonces, pues, si no podía seguir de esa forma, la única opción era esperar a que se estuviera finalizando mi contrato y tomar esta decisión. Yo actué y hice las cosas
cosas conforme a los reglamentos FIFA, que 6 meses antes puedes empezar a hablar con un club. Y bueno, fue que tomé la decisión, pero sí entiendo su postura y bueno, tengo que también ponerme en sus zapatos y saber que para ellos es difícil dejar un jugador en el que invirtieron mucho y no van a recibir nada. Y tenemos que ser muy conscientes de que las cantidades que ganamos, los privilegios que tenemos son muchos y no es que nos consideremos pues esclavos de una institución, pero sí tenemos que también valorar eso, que un club nos paga muy bien, nos trata muy bien. Y te digo, entiendo ese aspecto de Tigres de pues molestarse porque no van a recibir nada, pero creo que es algo que en todo el mundo se hace y aquí en México no se ha podido cambiar esa forma de ver y de pensar para pues saber cuando un jugador pues ya de verdad no quiere quiere tomar otra decisión, pues de que se respete. Yo sé que estoy haciendo las cosas bien, que simplemente le comenté a mi directiva, claro, no quiero renovar. No, pero sí, renuévanos, es que mira esto. Yo le dije, es que la verdad estoy buscando otros proyectos. Yo sé que hice las cosas bien, hablé de frente, fui claro, pero en México todavía no estamos preparados para este tipo de decisiones. ¿Qué pasó en esa conferencia, Jürgen? Mira, pues a mí cuando yo estaba de que no quería renovar, no quería y se empezó a rumorar muchas cosas, me pidieron que yo fuera y diera mi decisión. No me gustaría como entrar en detalles, pero fue una orden que me dieron de ir y yo decirlo y que mi decisión era no renovar y salir y bueno, yo lo que quería era ser sincero, decirle a toda la gente, a toda la prensa que al final del torneo mi decisión era irme a otro lado, pero nunca en un afán de cerrarme las puertas o de bloquearme, simplemente pues de comunicarles lo que era. Pero bueno, yo quise estar al final y pues la decisión fue que fuera en ese momento. Disminuyendo sus minutos en los últimos 4 torneos, pero yo creo que tiene razón Paco Gabriel, no sé qué opines tú, pero como que le cuesta trabajo, y lo vimos también en el caso de Osvaldo Alanís en Chivas. A veces le cuesta trabajo al directivo mexicano entender que tiene todo el derecho el futbolista de decidir hacia dónde va y no renovar si no quiere. Sí, muy interesante la entrevista, David. Muy bien como se expresa Jürgen Damm, muy valiente. Y mira, ahí está el origen del Pacto de Caballeros. El Pacto de Caballeros surge ante la incapacidad de algunos directivos por renovar a sus futbolistas. Primero, por aprenderse el nuevo reglamento. En el fútbol mexicano anteriormente te manejabas por medio de cartas. La carta o los derechos federativos, ¿sí? La FIFA lo cambió por los contratos. Tú una vez que terminabas tu contrato quedabas libre y tenías el derecho a renovar o a irte a otro club gratis. En México no. En México surge el Pacto de Caballeros porque a muchos directivos se les olvidaba renovar a sus futbolistas. Y cuando estos tenían 6 años más de contrato, no querían renovar y estaban en su derecho y avalados por FIFA. El único lugar donde no se aplica ese reglamento de FIFA es en México. Hay muchos casos, el de Alanís que ya mencionabas, el de Aarón Galindo y muchos más. Lo de Jürgen Damm se entiende, se comprende. Lo tienes que renovar, no ahora, ni hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años. Tú no puedes como directivo permitir que un jugador esté con 6 meses de contrato. Sucedió igual con Alanís en Chivas y han sucedido muchos casos en México. El tema aquí es que el directivo no se prepara, no se actualiza. Muchos de los directivos del fútbol mexicano no saben cuáles son los reglamentos de FIFA. Y en ese sentido, al jugador lo quieren literal tomar del pescuezo, ¿sí? Se me permite la expresión, y con palabras altisonantes y amenazarlo precisamente de que no puede irse a otro equipo cuando está en todo su derecho. Sí, incluso la conferencia esa, con todo respeto, ¿se acuerdan de aquella conferencia, Rafa Puente, donde apareció Ricardo Ferretti y ya nos decía Jürgen Damm que lo obligaron a ir? Como que exponer al jugador como si fuera un villano, como si estuviera robándose algo, cuando no está robando nada. Terminó mi contrato y tengo todo el derecho de irme. Agente libre, como fue aquel pitcher de los Yankees en los 70s, el primer agente libre en la historia del béisbol, en 1974, Catfish Hunter. No lo entendemos en México todavía, Rafa. Lamentablemente así es, David. Hubo no escucha a Rafa, el caso de Bravo, el no, caso creo que de no me Torrado, escucha a mí.
Bueno, a ver, Siempre se han Jorge dado Petrasanta, situaciones. nos cuesta mucho trabajo entender eso todavía. Y es una regla, algo que la FIFA le brinda al futbolista como derecho, como oportunidad. Pero claro, si de por sí los manejan como si fuera un producto, todavía con esto. Entiendo también lo que dice Jürgen Damm, cada quien va a la suya, ¿eh? El equipo porque es un negocio, pero el jugador, pues para buscar una mejor condición de vida, esto es muy claro. Y fue muy claro Jürgen Damm con lo que platicó contigo. Y me agrada que se exprese así un jugador. De acuerdo. Bueno, ahora va el fútbol de la MLS al Atlanta. Esperemos que le vaya bien ahí a Jürgen Damm. Una pequeña pausa y regresamos con más en Fútbol Picante desde casa. Acá con el club tengo contrato, recién renové, así que me siento contento de estar aquí. El VAR se mantiene, buena noticia. El VAR regresa con el fútbol mexicano ahora a finales del mes de julio. Y otra noticia muy buena, Benjamín Galindo, dado de alta, recibió la alta médica tras 21 días internados, luego de ser operado por un problema cardiovascular. Nos da mucho gusto y le mandamos un mensaje de abrazo, felicitación a Benjamín Galindo y a toda su familia allá en Guadalajara. Enhorabuena.